1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Hemos hablado del contraste entre aquellas personas que aún practican el pecado y las que no. Es mi deseo o mi pensamiento que usted es de aquellas que ya no practican el pecado. Dijimos que los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, no practican el pecado, pues no tiene sentido. En algunas ocasiones, los cristianos genuinos, los buenos cristianos pecan, pero para ello tenemos en el cielo, dice esta carta de Juan, a un abogado, Cristo Jesús, que por su gracia nos perdona cuando confesamos nuestros pecados. Así dice la Escritura, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él por su gracia, por su misericordia nos ha amado y nos ha hecho hijos, y al hacernos hijos nos da una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios en nosotros, que hace que nuestra práctica no sea pecaminosa, sino que ahora sea santa. Estamos en un proceso de santificación, de perfeccionamiento, hasta que lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Es Dios el que está trabajando en nosotros, no está trabajando ningún ser humano, sino Dios mismo. Sin embargo, si alguna persona practica el pecado, de acuerdo a la enseñanza bíblica que hemos tomado en el libro de Juan, es alguien que vive engañado, no es un verdadero hijo de Dios. El texto que hoy leímos nos dice claramente que aquel que practica el pecado es del diablo. Hoy estudiaremos, hermanos, acerca del diablo que peca desde el principio. Estudiaremos además lo que significa ser del diablo. Y por fin entenderemos lo que dice la Biblia acerca de la destrucción que Cristo hizo de las obras del diablo. Así que acompáñenme a meditar en estos 3 puntos, en estos 3 principios que nos enseña este pequeño versículo, pero muy importante. El diablo, dice la Escritura, ha estado pecando desde el principio. El diablo es una persona, el diablo es un ser, existe. Para muchos el diablo es un concepto, para muchos el diablo es un mito, pero para los cristianos, para los creyentes, para las Escrituras, para el mismo Señor Jesús, fue una persona, es una persona. Jesús fue tentado por el diablo. Dice la Biblia en Mateo 4 que el Espíritu lo llevó para ser tentado por el diablo en el desierto. Jesús habló del diablo, Jesús se refirió a él. Hay mucho que se habla acerca de su creación. No tenemos a ciencia cierta muchos detalles, bíblicamente hablando, acerca de este ser, de este ángel caído. Entendemos que el diablo es un ángel caído, es un ser que alguna vez fue creado bueno y perfecto, porque Dios no crea cosas imperfectas y no crea cosas malas. Él en su creación, al igual que todos los demonios y que todos los espíritus malos, todo tipo de espíritu inmundo, fue alguna vez creación divina. Y esa creación divina fue hecha buena. Cuando Génesis dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, es el eco de todo el universo y de la calidad de lo que es Dios. Sin embargo, la maldad llega al corazón de este ser y no entendemos en qué momento, no hay un acuerdo en todos los eruditos, en todos los especialistas teólogos, en qué momento fue que Satanás dejó de ser Satanás. Pero es lo que aquí Juan nos está diciendo, el diablo peca desde el principio. El diablo peca desde el principio.
La palabra principio es la que no se logra identificar cuándo fue ese principio, pero sí podemos definir cuál es el principio del diablo y el principio del pecado del diablo. Es decir, cuando el diablo llegó a ser el diablo. Es decir, antes de la creación del diablo no existía el diablo. Pero un día fue creado un ser que fue creado para la gloria de Dios, pero que cuando llegó pecado a su vida, él se convirtió en lo que hoy conocemos como el diablo. Es decir, hubo un momento en donde el diablo se convirtió en el diablo o llegó a ser el diablo, ese momento en el cual es el principio en el cual él empieza a pecar. Parece haber que hubo un tiempo cuando él guardó su estado perfecto de su creación. No sabemos cuánto este ser permaneció como ángel, como un ser que reflejaba la gloria de Dios, que estaba bajo sujeción de Dios, pero llegó el momento en donde entró el pecado en él y se convirtió en Satanás. Lo que entendemos por el libro del Génesis es desde que el hombre existe, el diablo ya es diablo. En el huerto del Edén aparece Satanás, la serpiente. Satanás en forma de serpiente, produciendo o trayendo tentación al hombre. Cuando cayó en pecado el hombre, ahí estaba Satanás. Pero Satanás ya había pecado antes. Cuando cayó en pecado Satanás, es cuando se transformó en el originador e instigador del pecado. Él fue formado antes que el hombre, él pecó antes que el hombre, y entonces Satanás se convierte o se transforma en el originador e instigador del pecado. Dios no produce pecado, Dios no produce mal, Dios no produce nada malo. Fue Satanás el que albergó pecado en su corazón y de él nace la maldad y la tentación. Él tentó a Adán y a Eva y por medio de ellos pasó el pecado y la infección pecaminosa a toda la humanidad, haciendo a todos los seres humanos esclavos del pecado. Ahora los seres humanos somos esclavos del pecado de la misma forma que Satanás y todos sus demonios son esclavos del pecado. Entendemos que los demonios y que Satanás pecan y que no pueden dejar de pecar. Los demonios y Satanás son seres que pecan deleitándose y además viviendo en un estado de condenación y de desdicha extrema. Los demonios no crea que se ríen de nosotros, no disfrutan lo que hacen, están perdidos en sus pecados y saben que están condenados, pero no pueden dejar de pecar. Usted debe saber que nadie puede negociar con Satanás ni con ningún demonio. ¿Por qué? Porque si cree que Satanás o que algún demonio tiene algo de bueno que ofrecer, está equivocado. Son seres que son completamente pecaminosos. La verdad es de que la maldad que usted puede ver en esta tierra es un reflejo también de la maldad que hay en el mundo espiritual. No podemos decir que los hombres son más buenos que los demonios. La verdad es de que los demonios son completamente malos, pecaminosos. Y los hombres de igual manera son pecaminosos. Y los demonios tienen una condenación. Satanás ha sido condenado al lago de fuego. Hay un juicio para él. Y los seres humanos en pecado ya tenemos el mismo destino, pero Dios nos ha redimido. Y ahora hemos cambiado nuestro destino. Ahora el Señor nos ha redimido, cosa que no tuvieron Satanás y ese mundo espiritual. La Biblia lo llama el príncipe de este mundo, porque él controla al hombre que vive en pecado. ¿Qué hace Satanás? Controlarlo. Siempre le he explicado esto en discipulados y en algunas ocasiones le digo, ¿cuál es la operación principal de Satanás? Satanás miente, Satanás tienta y Satanás acusa. Usted sabe que Satanás se va a presentar ante las personas o ese mundo espiritual y va a tentar.
Y cuando las personas son tentadas, es a través de los engaños que el mundo espiritual tiene, porque dice la Biblia que ellos pecan desde el principio engañan, desde el principio tientan, desde el principio son hostiles a Dios, desde el principio no aman a Dios, desde el principio odian, desde el principio son orgullosos, desde el principio son vanagloriosos. Todo lo que le puede a usted ocurrir que es pecado y maldad, lo tienen ellos. Y así operan, tientan, y una vez que tientan, acusan. Satanás miente, tienta, acusa, pero además controla al hombre que vive en pecado. Si hay una diferencia entre el creyente y el no creyente. El no creyente es controlado por Satanás. Los creyentes no son controlados por Satanás a menos que ellos le permitan. Y esperemos que ninguno de los que estamos aquí seamos de esa clase de creyentes controlados por el mismo diablo. Recuerde que en una ocasión Jesús se paró frente a Pedro y no le llamó Pedro, le llamó Satanás. Vete de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Es decir, que aún hasta las personas que aparentan ser más santos pueden estar siendo usados por el mismo demonio. Es algo terrible y horrible. Satanás es real. El diablo siempre peca. Cuando dice la Biblia que el diablo siempre peca, significa que siempre está pecando. Satanás empezó a pecar desde que es el diablo y hoy Satanás sigue pecando. Eso es algo que debe ponernos en una alerta, hermano. Que Satanás sigue pecando, es decir, que va a seguir fastidiando al pueblo de Dios. Y si él está pecando, está provocando en usted ¿qué? Pecado. Él produce pecado, vive en el pecado, todo lo que toca produce pecado. Ubicamos a veces las cosas demoníacas con cosas que asustan, pero debe entender que las cosas demoníacas principalmente, además de asustar, producen pecado, llevan a pecado, llevan al hombre a la ruina, traen enfermedad, traen pestilencia, trae todo lo peor que usted se puede imaginar a la humanidad. Pero ¿sobre qué base? Sobre la base del pecado. Traen muerte. No es que tengan autoridad el mundo espiritual para matar, porque la muerte está en las manos de Dios. Pero ellos llevan a la gente al extremo de la muerte. Llevan al extremo, ¿por qué? Porque odian en todo tiempo. Aún hoy, hermano, la Biblia dice que está pecando y esa es la causa de todo pecado, sigue pecando. Si alguien peca es porque se acercó a Satanás o porque Satanás se acercó a él. Definitivamente no quisiéramos tener un demonio cerca de nosotros. Desgraciadamente, cada vez que pecamos, hubo una voz que se nos habló. Estamos rodeados de un mundo espiritual. Es la causa de todo pecado. Él es autor del pecado, príncipe de este mundo. Nunca ha dejado de seducir a los hombres al pecado. Mi hermano, tenemos que alertarnos y hoy abrir los ojos de que Satanás es real y que está tentando. No es para asustarnos, sino para alertarnos. Una cosa es asustar y Satanás quiere que vivamos asustados de él. Pero Dios no quiere que nos asustemos de Satanás, sino que nos alertemos. Porque asustados vamos a estar atemorizados, vamos a estar minimizados, vamos a estar engañados, porque el miedo es un engaño. Pero cuando estamos alertados vamos a estar listos, armados para hacer una guerra. La guerra espiritual no se lleva a cabo con gente temerosa, sino con gente valiente. Y esa guerra espiritual no nada más va a ser porque Satanás asusta, sino porque Satanás tienta. Nuestra guerra espiritual es porque Satanás está tentando. Tenemos que hacer una guerra espiritual porque en nuestros hogares, porque nuestros hijos están siendo tentados. Porque nuestros hijos están siendo orillados y atraídos al mal. Porque hay una semilla de pecado que Satanás está sembrando en cada corazón. Tanto de usted, de mí y de nuestros hijos.
Cada vez que vemos un programa de televisión, aún ahí puede tentar Satanás. En cada cuestión puede tentar Satanás. No le estoy diciendo que veamos demonios en todo. No le estoy diciendo que tenemos que vivir como que todo es un demonio, pero sí debemos estar conscientes que los demonios andan por todos lados. Y debemos estar alertas en una guerra espiritual, porque ¿a dónde nos van a orillar? Al pecado, a la maldad, a la miseria. Aquí dice la Escritura que Satanás, el diablo, peca desde el principio. ¿Qué significa entonces ser del diablo? Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Ahora, fíjese, dice ahí, el que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Y me voy a detener para hablar un poco acerca de esto. Ahí dice, el que hace o el que practica el pecado. Es un contraste con el que hace justicia. Y el que hace justicia es el Hijo de Dios. ¿Quién hace justicia? El Hijo de Dios. Dice, nuestra relación con Dios es de hijos. Pero la relación con el diablo, aquí no los muestra como hijos del diablo, ¿verdad? Ahí no dice hijos del diablo, sino aquellos que son del diablo. ¿Por qué? Porque hay una grande diferencia, hermano, entre la relación que Dios tiene con los que hacen justicia, que la relación que tiene el diablo con los que hacen maldad. Y yo quiero que entendamos esa diferencia. La Biblia no dice los que son nacidos del diablo, ¿verdad? Pero sí dice la Biblia, los que son nacidos de Dios no cometen pecado. Usted y yo que somos creyentes somos nacidos de Dios. Es decir, que en nosotros está la semilla, el gen de Dios. Dios nos dio la luz espiritual. Somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios, somos nacidos de Dios. Pero los del diablo no son nacidos del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo nada engendra, no crea cosa alguna. Esto es lo que dice San Agustín. El diablo nada engendra, ni crea cosa alguna, pero todo el que imita al diablo viene a ser hijo de él con imitarle, no por nacimiento propio. Es decir, que cuando la Biblia habla de que los seres humanos son hijos del diablo, Jesús les dijo a los fariseos, su padre es el diablo. ¿Por qué? Porque ustedes hacen las obras del diablo. Aquellos que hacen las obras del diablo no fueron generados por el diablo, porque no los hizo el diablo, los hizo Dios. Hermano, aquí hay algo muy interesante y muy importante, entender la dignidad del ser humano. El ser humano es creación de Dios, y aún su espíritu es creación de Dios. Y Satanás no ha trabajado adentro de los hombres, sino ha trabajado desde afuera de los hombres. Pero ¿qué trajo al hombre? ¿Cómo se metió el diablo en la vida de la humanidad? Tentando. Y los seres humanos nacemos porque por juicio de Dios pecadores, porque Dios dijo que el día que desobedeciéramos pecaríamos, y hay una condenación y una infección en nuestro corazón, que es el pecado. Y Satanás trabaja desde afuera en esa naturaleza pecaminosa, en esa maldad que está en nosotros, en esa semilla, produciendo pecado. Pero no por eso Satanás engendró hijos. No hay, hermano, en la Biblia evidencia que Satanás engendre hijos. Ningún ser humano es un hijo del diablo. Pero cuando la Biblia dice que son hijos del diablo es porque imitan al diablo. Es decir, estamos hablando de una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios han sido nacidos de Dios. Y quiero que entienda esto. Si Dios me hace nacer de nuevo, ¿usted cree que el diablo tenga algo con eso? ¿Que pueda hacer algo con eso? ¿Alguien aquí puede ir con el médico y cambiar de padre o de madre? El que nació de su padre o de su madre, nació.
no podemos cambiarlo. De igual manera, el que es nacido de Dios no puede dejar de ser nacido de Dios. No hicimos nada para nacer de Dios, hermano. La Biblia dice que es Dios el que produjo nuestro nacimiento. Es Dios el que nos ha dado vida. Pero los que siguen al diablo lo siguen ¿por qué? Por su naturaleza pecaminosa que hay en ellos. De parte del diablo no hay generación, sino corrupción. Fíjese, Dios genera, da genes, produce vida, Él trae aliento. Cuando hizo al hombre, le dio aliento de vida y fue un alma viviente. Cuando el hombre muere es porque Dios dijo, el día que peques morirás. Alma que pecare, esa morirá. Dios es el que le da la vida y el que se la quita. Los genes que tenemos no son del diablo. Así que si soy feo no es por culpa del diablo. Dios me hizo así. Dios nos hace. Y espiritualmente si nacemos, nacemos de Dios. ¿Qué es lo que trae el diablo? No trae generación, sino trae corrupción. La corrupción viene de afuera. Por eso, mi hermano, usted y yo como creyentes tenemos una ventaja y tenemos un poder sobre el diablo. Que el poder de Dios está aquí adentro, si Cristo está en nosotros. Y sobre ese poder que está en nosotros, nosotros vamos a alcanzar victoria y vivir. El poder de Dios que está en nosotros por su Espíritu Santo en nosotros. No hay nada bueno en esta carne, pero dentro de ella hay una nueva naturaleza, nuestro ser interior, en nosotros. Somos una nueva criatura, generado, creado por Dios. Somos nacidos de Dios. Pero entonces ahí es donde hay que tener cuidado porque Satanás todavía trabaja desde afuera como corrompiendo. ¿Qué va a tentar? ¿Para qué? Para producir corrupción en nuestra naturaleza que está podrida, la naturaleza pecaminosa. Por eso debemos cuidarnos. El poder de Dios está en nosotros, el nuevo nacimiento está en nosotros, pero Satanás está tentando, trayendo corrupción y puede corromper a aquel que no le permite a Dios obrar. Juan quiere decir que la medida en que nuestra vida no está motivada por el amor a obedecer a Dios, está motivada por una disposición a responder a la sugestión, a las sugerencias de Satanás. O puede querer decir que quien peca habitualmente está entre aquellos de quienes dijo Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Como en el resto del Nuevo Testamento, Juan no duda de que detrás de las voluntades rebeldes de los hombres hay un super rebelde que pecó desde antes que ellos existieran, que pecó desde el principio, que es enemigo de todo bien, este diablo, detractor, Satanás o adversario, como se le llama en la Escritura. Así que, hermano, debemos tener cuidado con este ser. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son del diablo? Aquellos que siguen a Satanás. La Biblia dice que nosotros somos de Dios. Ahora, fíjese esto. Todo ser humano es de Dios. Quiero que entendamos esto. Toda la creación de Dios, ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿Verdad que a veces nos han dicho que cuando el hombre pecó le entregó al diablo la autoridad? ¿Sabe que eso es más falso? Más falso que la pirita. Porque el diablo, el hombre no le pudo dar al diablo lo que no le pertenece. La autoridad siempre la ha tenido Dios. ¿Quién gobierna la creación, el universo? Dios. El hombre no le entregó al diablo nada. Pero el diablo tomó el control del hombre. ¿Quién es el que vino? Es decir, cuando el hombre pecó, Satanás se subió y dijo, a ver, que venga Dios, o sea, organizó la junta para decirle, mira Dios, el hombre pecó y ahora me pertenece, ahora yo voy a gobernar la creación. No, ¿quién es el que llegó a traer juicio? Dios. ¿Quién puso a Satanás en su lugar? ¿Y quién puso al hombre en su lugar? Dios. ¿Quién dijo lo que iba a suceder y cuál era el lugar de cada uno?
Dios. El hombre no le entregó nada a Satanás. Satanás no tiene nada, hermano. Usted dice, bueno, y cuando Satanás tentó a Jesús le dijo, todos los reinos de la tierra te daré. La pregunta, ¿le estaba diciendo Satanás una verdad o le estaba diciendo una mentira? Satanás peca. ¿Y qué sentido tenía Satanás de darle los reinos de la tierra? De él son, de Jesús son, de Dios son. Pero estaba tentando en la humanidad a Jesús. Por eso es que, mi hermano, debemos entender la palabra, porque la palabra, la verdad, nos hará libres. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. ¿De quién son los seres humanos, aún los malos? Hermano, son de Dios. Condenados o salvos, todos son de Dios. A Satanás nada le pertenece. Hay endemoniados donde los demonios hablan y dicen, es que este me pertenece. Por eso es que un creyente con autoridad debe echar fuera esos demonios, porque a esos demonios no les pertenece nada. Es más, ¿recuerda cuando Jesús echó fuera a miles de demonios, a Legión, al endemoniado gadareno? ¿Qué hicieron los demonios? Es más, Jesús ellos le dijeron, déjanos ir a aquel hato de cerdos, porque ni de los cerdos, ni sobre los cerdos tienen autoridad. ¿A quién le pidieron permiso? Aquel que verdaderamente gobierna, a Dios. A Satanás no le pertenece nada. Así que cuando dice la Biblia, los que son, ¿qué significa ser? Los que son del diablo son aquellos que se unen a él en pecado y destino. Cuando la Biblia habla de los que son hijos del diablo, quiere decir que son aquellos que se unen a él en pecado y destino. Por eso, hermano, la iglesia ha venido para arrebatarle almas al diablo. El diablo va a decir, esta alma es mía, pero la iglesia viene a decirle al diablo, estas almas no son tuyas. Estas almas son de Dios. Y las vino, y todavía a pesar de que eran de Dios, las vino a pagar. Porque pagó por mí, hermano. Pagó precio de sangre. Pagó por usted. Precio de sangre. Porque Él es bueno. El diablo, déjame citar nuevamente a San Agustín, porque el diablo no hizo a ningún hombre, no engendró a ningún hombre, ni creó a ningún hombre, pero el que imita al diablo, tal persona, como si hubiera nacido de éste, se transforma en un hijo del diablo por imitarlo, aunque no literalmente por haber nacido de él. Es decir, que los hijos del diablo son hijos del diablo porque lo imitan. Porque así como peca el diablo, pecan los hombres. Hermano, la verdad es de que los hombres somos muy malos. ¿Puede leer las noticias, los horrores que se cometen? ¿Recuerda los horrores que cometió Hitler, que cometieron esos grandes hombres? ¿Alguien aquí no ha tenido un pensamiento de esos horribles? ¿Ganas de ahorcar a alguien? ¿Qué sé yo? ¿No han tenido ganas de desaparecer a uno que otro? Y estos son los buenos, imagínense. ¿No tiene un pensamiento esos que les da miedo que decir, bueno, ¿esto por qué lo pensé yo? Ahora fíjese, a muchos creyentes o muchos cristianos dicen, bueno, mira, cuando tengas un pensamiento así, reprende al diablo, porque ese pensamiento te lo puso el diablo, ¿verdad? Y posiblemente sí, hay pensamientos que uno dice, bueno, ¿por qué tengo este pensamiento? ¿No tiene pensamientos que dice, son horribles? Seguramente el diablo fue un dardo del diablo, pero yo quiero preguntarle, ¿verdad que usted entendió completamente de qué se trata eso? ¿Verdad que lo sintió aquí? ¿Verdad que sintió coraje? ¿Verdad que sintió que dijo, casi lo vio? Hasta horrorizarse de uno mismo. ¿Se ha horrorizado alguien aquí
Déjeme decirle, a lo mejor usted no le ha pasado, pero hay gente, a veces pasa, yo se lo confieso. Uno piensa a veces cosas que uno dice, qué horror de pensamiento. ¿Será que eso no es pecado? Es pecado. Cuando si pienso algo así, hermano, yo tengo que pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname este pensamiento. Maté a alguien, no maté a alguien, pero tuve este pensamiento que fue horrible. Y sabe, es un pensamiento con una proyección humana, porque todo lo que pensamos es humano. Puede tener el origen en Satanás, porque entendemos que tiene el origen en Satanás y pudo haber Satanás trabajado en nuestra mente, yo no sé cómo, para llevar ese pensamiento aquí, pero llegó aquí. Por eso dice la Biblia que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y nuestros pensamientos tenemos que sujetarlos y decir, Señor, perdóname este pensamiento. Y piensa en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Piensa eso. De otra manera, llegamos a pensamientos espantosos. Y la mente, hermano, es un campo de batalla en donde Satanás empieza a trabajar. Pero nosotros lo detenemos por el poder de Dios para no practicar el pecado, porque si esto lo llevamos a la práctica, inclusive si empezamos a practicar esos pensamientos, ya está practicando el pecado y eso tarde o temprano se va a materializar en maldad. Por eso debemos detener todo pensamiento antes de que llegue a nosotros. ¿Quiénes son los del diablo, hermano? Aquellas personas que imitan al diablo y se unen a él en el pecado y destino. Un incrédulo le dijo a un predicador, yo no creo en el demonio ese que usted enseña, predicador. No creo, sencillamente porque nunca me he encontrado con él. Tiene usted toda la razón, contestó el predicador. No se lo ha encontrado nunca por la sencilla razón de que nadie se encuentra con aquel que va en su misma dirección. Pruebe usted a andar en dirección contraria y le garantizo que tropezará con él a cada instante. Porque muchos no quieren creer en Satanás, porque van junto a él. Pero aquel que, hermano, nosotros los creyentes, ¿verdad? Que estamos en lucha contra él. Porque antes, hermano, no tenía tanta lucha en mis pensamientos, pues porque antes no le interesaban sus pensamientos. Porque ahora tengo tantas luchas, porque antes usted estaba del lado del mismo demonio. Pero bendito sea Dios, ¿qué dice? Vamos a la segunda parte. El Hijo de Dios, la segunda parte del versículo, el Hijo de Dios fue enviado precisamente, fíjese, esto nos da ánimo, precisamente ¿para qué? Para destruir las obras del diablo. Y alguien diga, aleluya. Por eso le digo, no se asuste. Lo que hablamos es triste y es duro, porque Satanás es un enemigo muy fuerte, pero es un enemigo derrotado. Así que, ¿qué de nosotros los hijos de Dios? Los hijos del diablo son los que imitan al diablo, hacen las cosas del diablo, se van con sus pensamientos, se van con sus tentaciones y se sienten bien así. Pero nosotros los hijos de Dios, ¿cuál es nuestra relación con el diablo? ¿Qué relación tenemos con el diablo nosotros los hijos de Dios? Ninguna. Ninguna. Los hijos de Dios no tenemos relación con el diablo en lo absoluto. Porque aquí dice que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Cristo nos compró y nos liberó. Entendamos la gloriosa frase que viene aquí. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. La palabra destruir o deshacer, sinónimo destruir o deshacer, no significa aniquilar. Es decir, la Biblia no está diciendo que el Hijo de Dios, que Cristo vino para aniquilar al diablo, sino que dice, vino a deshacer las obras del diablo. Aquí significa hacer inoperante o quitar el poder. Satanás no ha sido aniquilado, pero su poder ha sido reducido y sus armas han sido deterioradas. Aún es el enemigo poderoso, pero no puede competir con el poder de Dios.
porque es poderoso para los malos, porque los tientan y se los lleva. Pero aún, déjeme decirle algo, aún Satanás, operando en los malos, el Dios de este siglo operando en este mundo, está operando pero ya está amarrado. Es como un león amarrado. El creyente debe saber que aunque no se le vean las ataduras al león, lo único que puede hacer es rugir, pero no morder. A los hijos de Dios, mientras usted no se le acerque, ¿quién se le va a acercar? ¿Quién se va a meter en una jaula de leones? Una persona que está fuera de sí, una persona que no entiende que es una fiera. Entonces, el creyente no tiene ninguna relación con el diablo. Hermano, usted no tiene que estar haciendo nada con ningún brujo. Usted no tiene que estar haciendo nada con el horóscopo. Usted no tiene que estar haciendo nada en las fiestas, en donde hay alcohol, en donde hay vicio, en donde hay perdición. Porque si usted como creyente se anda metiendo en esas cosas, por supuesto que está entrando en terreno de Satanás. El creyente no tiene absolutamente nada que estar haciendo con él. Él está, hermano, desahuciado, él está inoperante hacia nosotros. Satanás no nos puede tocar, porque Dios es grande. Él, Cristo dice, ha deshecho las obras del diablo. La palabra deshacer en el original es la palabra luz, luce. Quiere decir soltar, liberar, soltar. ¿Qué significa ahí? Que Él vino a soltarnos de las obras del diablo. La Biblia está diciendo que Jesús vino a soltarnos, como si esas diabólicas obras fueran grilletes que nos encadenasen. Él vino a liberarnos. Él vino a soltar los grilletes demoníacos que había en nosotros. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se los puso a Él. Mire qué maravilloso. Nosotros teníamos grilletes. Satanás nos tenía atados. Cuando Jesús vino a destruir las obras del diablo, nos quitó los grilletes a nosotros y nos dijo, váyanse. Y no sé, pero le podemos decir, oye, pero nos va a perseguir aquel. No te preocupes, tus grilletes, ahora se los puse a él. Así que corre, ve, huye, escapa, no regreses con él. Te va a poner cara de bueno, como gatito con ojitos así tiernos, pero no regreses. Él es un engañador que se viste como ángel de luz. Ahora Él tiene los grilletes, sino nosotros. Déjeme citarle 3 versículos que hablan del triunfo de Cristo sobre Satanás. El primero se encuentra en Génesis capítulo 3:15, dándonos la promesa, Dios dándole la promesa al hombre y a la mujer que habían pecado de redención. Y dice en Génesis 3:15, Dios hablándole a la serpiente, a Satanás, al mismo diablo le está diciendo, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente, es decir, su hijo, hablando de Cristo, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Jesús fue herido, molido y muerto, pero con la muerte de Jesús le pisó la cabeza a la serpiente. Pisarle la cabeza a una serpiente es acabar con ella. El que haya sido mordido Jesús fue mordido solamente en el calcañar, pero la serpiente fue destruida. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2:15 dice, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público, al exhibirnos en su desfile triunfal. Colosenses 2:15 dice, desarmó a los poderes y a las potestades. Está hablando del mundo espiritual. Y por medio de Cristo los humilló en público,
al exhibirlos en su desfile triunfal. La Reina Valera que está por ahí, si quiere póngala, ese versículo, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Le estoy leyendo una versión más moderna, la Nueva Versión Internacional, en donde se nos explica lo que significa ser exhibidos, como cuando un rey que viene de la victoria en su desfile triunfal trae el botín, trae aquello que fue conquistado, trae la cabeza de sus enemigos y trae el botín de su victoria. Cristo hizo botín. Cristo venció a Satanás y fue exhibido públicamente. Ahora, hermanos, nosotros nos regocijamos en Cristo, nos gozamos en Él y Satanás está siendo exhibido cuando usted y yo estamos glorificando a Dios. Porque, hermano, no merecíamos la salvación, pero Cristo la pagó por nosotros. Y nosotros, hermanos, somos los que exhibimos al diablo. Cuando ven un buen testimonio en usted, Satanás es exhibido. Cuando usted le dice a Satanás, no Satanás, no Satanás. Yo sigo a Cristo. Aleluya. Lucas 11, 20 al 22. Jesús hablándole a los fariseos, que le decían, tú echas demonios por Belcebú. Y Jesús, entre otras cosas, les dice lo siguiente en el versículo 20. Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y les explica este principio. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita sus armas, las armas en que confiaba, y reparte el botín. Ahora, Jesús aquí está haciendo una comparación y vamos a entenderla. ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás, el diablo, el mundo espiritual. Ese hombre fuerte está bien armado y cuida su hacienda, cuida este mundo, cuida los reinos de la tierra, cuida a los pecadores, ese es su ciudad, ese es su reino. Sus bienes están seguros porque está armado. Pero dice, pero si lo ataca otro más fuerte que él, entonces el hombre fuerte es Satanás. ¿Pero quién es el hombre más fuerte? Cristo. Viene Cristo y lo vence. Pero además menciona algo. ¿Qué hace con él? Le quita las armas. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo con Satanás? ¿Satanás tendrá algún arma contra el creyente? Le quitó sus armas. ¿Sabe que la victoria contra Satanás la tenemos ganada? Es fácil. ¿Por qué? Porque Satanás ya no tiene armas y nosotros sí tenemos. ¿Ves? Nosotros sí tenemos. Para permanecer firme dice Efesios 6 que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Y tenemos una armadura completa y tenemos un escudo y tenemos una espada. Tenemos una espada. Fíjense, Satanás utilizó la palabra de Dios para tentar a Jesús. Pero nosotros utilizamos una espada para atacar a Satanás. Satanás utilizó la Biblia para atacar a Jesús. Pero realmente ahora la Biblia es un arma que tenemos en nuestras manos, que necesitamos conocer y con ella tenemos la victoria. Ahora fíjese, le quita sus armas en las cuales Satanás confía. ¿Y qué hace Jesús? Reparte el botín. Reparte el botín. ¿Quién es el botín? Usted y yo. Así que aplastando la cabeza de la serpiente es que se destruyen las obras del diablo. El pecado y todas esas terribles consecuencias han sido, hermano, vencidas. Juan lo que está diciendo es lo siguiente. Si Juan dice que el Hijo del Hombre vino a deshacer las obras del diablo, está diciendo que los creyentes
no pueden hacer lo que Cristo ya destruyó. Es decir, si Jesús destruyó el poder del pecado y destruye el pecado, sus consecuencias, los creyentes, usted y yo no tenemos por qué estar pecando, porque el pecado ya fue destruido. Es decir, ¿cómo es que vamos a ir a levantar lo que ya fue destruido? Es decir, es como si va un guerrero, mata al enemigo y después vamos nosotros y lo curamos y lo levantamos. Si el pecado es un enemigo de Cristo y ha sido derrotado, y ha sido destruido, ¿por qué vamos nosotros y todavía le lloramos? El creyente ya no le llora al mundo, hermano. El mundo ya tiene que quedar atrás, el pecado tiene que quedar atrás, porque Jesús lo venció, Jesús lo destruyó. El pecado, el mundo, hermano, debe saber que te ata. Tu vicio, el vicio que tenías, te mantenía ahí atado. Tus malos hábitos te tenían atado. Pero quiero decirte que no creas lo que el mundo te quiere decir, que necesitas un tratamiento súper especial para salir del vicio. Lo que necesitas es creerle a Dios, que Él ha destruido las obras del diablo, y salir del vicio, y salir de esa opresión, y seguir a Cristo, y no vayas y recojas lo que Cristo ya pisoteó y ya destruyó. Deshacer las obras del diablo significa para nosotros hoy perdón personal, purificación y entrar en comunión con Dios. Esto puede ocurrir gloriosamente en la vida del individuo aún ahora. Hay esperanza de que tendrá lugar en su totalidad en algún tiempo futuro, aunque todavía las obras del diablo son muchas y visibles. Satanás te seguirá tentándola, Satanás te seguirá ofreciendo vicio, te dará oportunidades para pecar, pero no las recojas, no las recojas. Cristo te ha dado perdón. Quiero concluir con esto. Usted y yo somos el botín de Cristo. Éramos prisioneros que Cristo como guerrero vino a soltar. Y ahora nosotros somos presentados delante de tronos, reyes, reinos, dice la Biblia. Para los ángeles, hermanos, nosotros somos el triunfo de Cristo. Aún los ángeles glorifican a Dios por su triunfo. Glorifican a Cristo por lo que nosotros somos. Somos, hermano, un gran botín para Él. Así que el cristiano no puede contemplar a su adversario correctamente a menos que se le dé lugar adecuado al triunfo de Cristo. Si nuestra fe no considera a Cristo como vencedor en todo, poca victoria conoceremos. Es importante, hermanos, saber que Cristo es más fuerte que nuestro pecado. Si usted batalla con un pecado en el corazón, si usted batalla con algún vicio, sepa que Cristo es más fuerte que su pecado. Él ha venido a destruir las obras del diablo. Robert Riker dice lo siguiente: sucumbir a la aceptación del derecho de Satanás a gobernar sería una traición a Cristo. Es una expresión de incredulidad y la peor de las idolatrías. Darle un lugar a Satanás que no tiene es una idolatría, hermano. Pensar que Satanás tiene más poder que Cristo es una idolatría. Darle a Satanás un lugar más preponderante en nuestras iglesias es una idolatría, porque quien gobierna es Cristo. Pensar que Satanás puede destruirte cuando Cristo puede salvarte es una idolatría, es una traición a la cruz de Cristo. Pensar que Satanás puede con la cruz de Cristo, con su obra en la cruz del Calvario, es una falsedad. Hermano, usted ha sido liberado por Cristo. Somos ignorantes y aún somos tentados a creer que Satanás tiene poder. Satanás tratará de engañarnos. En el mundo de Dios, Satanás es un impostor, un usurpador sin derecho alguno. Aún, hermano, muchas de las doctrinas de estos últimos tiempos de guerra espiritual son un atentado en contra de la sana doctrina y del poder de Cristo. Lo que es liberación de demonios es teológicamente sencillo. La Escritura no habla tanto. Solamente nos dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Y nos regaló versículos como estos,
Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, echen fuera demonios. Y regresaron felices diciendo, Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Satanás ha sido vencido. En el mundo de Dios, Satanás solamente es un impostor, un usurpador, sin derecho alguno. Hay mucho destrozo que hace Satanás en las vidas de las personas, pero recuerde que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Como cristianos se nos llama, hermano, y esto es importante, aquí y ahora, que confesemos que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Esa es nuestra labor como iglesia, no levantar al diablo, sino levantar a Jesucristo, que es el Señor y que es el Salvador. Debido a que tenemos un Señor que reina, podemos en su fortaleza resistir al diablo, y dice la Biblia que huirá de nosotros. Con el escudo de fe podemos pagar todos los dardos de fuego del maligno. Fuertes y firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, y protegidos con la armadura de Dios, podemos hacer frente a cualquier acechanza de Satanás. Y aunque el diablo ande como león rugiente buscando a quien devorar, en Cristo somos más que vencedores. Ante el poder demoníaco, el cristiano debe regocijarse en las palabras que Pablo dijo en 2 Corintios 2:14. Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Hermano, no tema a Satanás, tema a Dios. No peque, no deje de pecar por temor al infierno, sino por amor a Dios. Usted y yo podemos dejar de pecar, no tomar el pecado como una práctica, no por nuestros méritos, sino por el poder de Dios. El diablo nos ha dicho que es imposible, pero Dios nos dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. En Cristo nosotros, hermanos, tenemos victoria.